Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy estoy muy contento de estar con todas y todos ustedes de vuelta en este sábado lluvioso. Espero estén de maravilla y se sigan cuidando en esta pandemia. Contentísimo de volver. Por supuesto voy a arrancar el video diciendo invitando a que se suscriban al canal, que le den ahí clic en la campanita de notificaciones para que les llegue el contenido cada semana. Y por supuesto estén al pendiente, si pueden compartir y darle like a las publicaciones, comentarlas. Estaría de maravilla para poder llegar a más y más interesados en esta maravillosa área. Les saludo pues desde Querétaro en este sábado lluvioso y el día de hoy estoy muy contento de discutir con ustedes sobre un tema que me parece importantísimo para quienes se dedican al diseño estructural de viaductos o puentes. Creo que hay un tema de fondo muy interesante y espero lograr cierta discusión con este video al respecto. Y por supuesto, para los que no se dedican al diseño específico de puentes o viaductos, pues naturalmente espero que sea de interés esta discusión y este contenido. Acompáñenme pues a discutir acerca de las cargas vivas vehiculares en México, cuál es la perspectiva, qué es un vehículo de diseño o qué es un modelo de carga vehicular. Espero que sea de su interés y por supuesto que me apoyen con la difusión del contenido. Vamos a empezar con la definición, por supuesto, de lo que es una carga viva. Recuerden que las cargas vivas se definen como las fuerzas o acciones que se producen por el uso y o la ocupación de los sistemas estructurales en general. Y una de las características más importantes de las cargas vivas, pues es que no tienen un carácter permanente. De hecho, recuerden, las cargas vivas pertenecen al grupo de las cargas variables. Y acá en la imagen, por ejemplo, pueden ver la tabla 6.1.1 de las normas técnicas en México, donde en función del uso o del destino que se le va a dar al piso o a la cubierta, en este caso en las edificaciones, pues están definidas las cargas vivas, promedio, máxima y la carga viva instantánea. Por supuesto, cada una de estas cargas cumplen una función específica dentro de las combinaciones de acciones, pero si se dan cuenta, los conceptos están muy orientados a las edificaciones en particular. Y lo que vamos a tratar el día de hoy, pues es de alguna manera un caso especial de carga viva, porque tiene que ver con la carga viva vehicular para el diseño de viaductos o puentes, con, por supuesto, un uso vehicular. Así que vamos a empezar, dado el contexto de lo que es una carga viva, a platicar qué hay con las cargas vivas vehiculares para el diseño de este tipo de estructuras. Un contexto importante, y ahorita van a entender por qué estoy haciendo referencia a las normas AASHTO. En Estados Unidos, ya lo saben, la Asociación Americana de Autopistas Estatales y Normatividad en torno al transporte, que es conocida como AASHTO, se encarga precisamente de la emisión de normas y especificaciones para el diseño de puentes en Estados Unidos. Y dentro de su reglamento históricamente ha habido diferentes vehículos de diseño. ¿Qué es un vehículo de diseño? Aquí empieza la discusión interesante, porque cuando hablamos de cargas vivas vehiculares, en realidad no es que estemos usando los vehículos reales, es decir, estas dos configuraciones que ven acá, la H2044, H1544, HS20 y HS15, no es que sean configuraciones que en realidad existen y que sean camiones o tractocamiones que están circulando en Estados Unidos, sino que son más bien vehículos de diseño. Es decir, es un tren de cargas equivalente que está aquí representado con un camión, pero en esencia es un conjunto de vectores de fuerza a cierta distancia que inducen efectos que generan magnitudes, digamos, mucho más altas de todo el conjunto de tractocamiones o camiones que circulan por esas autopistas. Entonces, el primer concepto importantísimo que se debe de entender es que un vehículo de diseño no es necesariamente un vehículo real. Es decir, el vehículo de diseño representa, repito, el tren de cargas, un tren de cargas equivalente que induzca efectos
que tengan magnitudes o espectros mucho más altos que los efectos que se inducen por el flujo vehicular normal o tradicional dentro de las autopistas de un país. En Estados Unidos, los dos, digamos, tipos o 4 tipos, si se quieren ver así, de vehículos que se han usado históricamente, los tienen acá en el slide. El que rige actualmente es el HS20, lo tienen a la derecha, y ahí tienen el tren de cargas. Estamos hablando de un vehículo de 14.5 toneladas en los ejes, digamos, traseros, donde está el remolque, y el eje frontal, donde está el motor, tiene 3.6 toneladas aproximadamente. Vean las distancias que están definidas ahí. De 14 a 30 pies para el caso de la caja y de 0 a 14 pies para la parte frontal. Naturalmente, esta configuración es la que usan en Estados Unidos para poder diseñar este tipo de infraestructura, y es bien importante contextualizar para que entiendan la discusión que quiero tener con todas y todos ustedes a continuación. Estos son los vehículos americanos y repito, el HS20 es el último de los vehículos de diseño en las normativas para poder diseñar este tipo de sistemas estructurales en Estados Unidos. ¿Qué pasa en el caso de México? En el caso de México hay una larga historia en torno a los vehículos de diseño o a los trenes de carga que usamos para diseñar los puentes y viaductos. Fíjense bien, más o menos a inicios de los 80s se diseñaban o se tenía, digamos, como dentro de la normativa o dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es finalmente la secretaría o institución gubernamental que rige la normativa para el proyecto de puentes carreteros, se utilizaban vehículos, pues prácticamente vehículos reales. Aquí los tienen. El T3S3 es un tractocamión que existe físicamente en México. El T3S2R4 también lo es, y seguramente para quienes nos están viendo en México, pues se les hace conocidos los vehículos que ven acá. Vean los pesos totales que se usaban a inicios de los 80, 77.5 toneladas, 46 toneladas para el caso del T3S3. Ahí abajo ven las distancias en las que, digamos, se usaban las cargas que están marcadas ahí entre ejes. Y aquí empiezan las primeras discusiones. ¿Qué pasa cuando ustedes utilizan un vehículo real para poder diseñar una estructura como un puente o como un viaducto? La primera discusión y la primera divergencia está en que cuando ustedes voltean a ver las diferentes configuraciones de estos tractocamiones reales que circulan en nuestras autopistas, se pueden dar cuenta que en realidad las distancias que existen entre los ejes, ¿sí?, de estos vehículos no son uniformes. En múltiples estudios que se han hecho, las distancias que hay entre los ejes de los vehículos son muy variables en México y dependen, por supuesto, del diseño del tractocamión, del diseño de las cajas, del tipo de la caja que se va a transportar. Y por supuesto que ahí empieza a jugar un rol importante el hecho de que nosotros usemos un vehículo que creemos real, ¿sí?, para poder diseñar una autopista o una carretera o un puente, en este caso, que va a sufrir efectos con configuraciones diversas, hablando de las distancias, y ya ni hablemos de las distribuciones de los pesos en cada uno de los ejes, ¿no? Si ustedes, por supuesto, llevan una caja de estas, por ejemplo, en el doble semirremolque, mucho más cargada la caja de atrás que la de adelante, pues por supuesto que la distribución no va a ser la que ustedes están observando. Esta es una discusión y la arranco, interesantísima, y esa es justamente una de las razones por las cuales la mayoría de los países usan sistemas de carga o vehículos de diseño y no vehículos reales para poder diseñar este tipo de estructuras o de infraestructura. ¿Qué pasó por ahí hacia finales de los años 80? Pasó algo muy interesante. Comenzaron a hacerse estudios de pesajes en las carreteras y empezaron a darse cuenta que los tractocamiones, por ejemplo, doble remolque, como el T3S2R4, pues alcanzaban pesos máximos de 100, 115, 120 toneladas. De hecho, actualmente en los muestreos y en los pesajes que se hacen en nuestras autopistas se llegan a encontrar vehículos con esos pesos brutos de 120 toneladas, cuando en realidad la norma NOM 012 topa
hasta 77.5 toneladas el peso de estos vehículos. Sin embargo, por allá a finales de los 80s, un gran conjunto de viaductos y de puentes empezó a diseñarse con los pesos reales que se estaban muestreando. Entonces, imagínense ustedes diseñar para un tractocamión de 117 toneladas, como el que ven acá a la derecha, con el peso bruto máximo registrado, cuando en realidad esto ocurría o esto ocurre en porcentajes, digamos, bajos de frecuencia. Interesante. El diseño o la perspectiva eran con valores máximos de carga. Y en los 90s justamente se regresó a una visión de peso mucho más bajo, acá la ven, para los camiones reales. El T3S2R4 se usaba con 66.5. Actualmente, ya lo decía, el peso máximo, el peso bruto vehicular máximo permisible para estos tractocamiones es de 77 toneladas, 77.5 toneladas. Y de nuevo, vean la fluctuación del peso bruto vehicular y vean cómo cambian las distribuciones en estos ejes de los vehículos. Es importante reflexionar en este punto en la importancia que tiene la generación de un vehículo de diseño para normar el diseño estándar de todos los puentes y no tomar vehículos reales con diferentes pesos brutos, diferentes distribuciones de carga en sus ejes y por supuesto diferentes distancias entre los diferentes ejes de los vehículos. De ahí la importancia que quiero resaltar en el hecho de que se usen vehículos de diseño en las normativas. Y justamente esta es la entrada para la fotografía actual en nuestro país. La normativa SST contempla modelos de carga viva vehicular para el diseño de la infraestructura carretera y de los puentes y viaductos a través básicamente de dos modelos, el modelo IMT 66.5 y el modelo IMT 20.5. ¿Qué son estos modelos de carga viva vehicular? Pues justamente surgieron en este instituto en el que tuve oportunidad y tuve todo el gusto de trabajar durante 7 años como investigador. Justamente de este centro de investigación sale la propuesta de un modelo de carga viva a partir de muchísimos datos estadísticos de pesos brutos vehiculares, distancias entre ejes muestreados en las carreteras, en las diferentes estaciones de pesaje. De ahí es que se construye y nace este modelo de carga, que es fundamental que se utilice en el diseño de este tipo de estructuras en nuestro país. Y ahora que explique la configuración del modelo y sobre todo los efectos que genera este modelo comparado con las cargas reales, van a entender la importancia que tiene el uso y el respeto a la normativa SST a partir de su modelo o de sus modelos de carga viva vehicular. Fíjense bien, este modelo que estoy mostrando acá es el modelo IMT 66.5. Este es un modelo de carga viva vehicular que se aplica para estructuras inherentes a carreteras de los tipos ET, A, B y C, así como autopistas. Básicamente carreteras de altas especificaciones, incluye la A, B y C. Y fíjense bien, porque es muy interesante el modelo de carga. Se plantea 3 cargas, P1, P2 y P3, con las cargas que ven ahí, 5 toneladas, 24 y 37.5 toneladas concentradas, a separaciones muy específicas, a 5 metros entre P1 y P2 y a 9 metros entre P2 y P3. Pero además de esto, el modelo IMT 65 establece una carga uniformemente distribuida que se conoce como W, y ahí tienen abajo las expresiones para poder calcular esa carga uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que este modelo que ven aquí, además de las cargas puntuales, contempla una carga uniformemente distribuida a lo largo de todo el claro del puente, como lo pueden observar. Y este modelo que están viendo aquí aplica precisamente para estructuras dentro de carreteras tipo ET, A, B y C y por supuesto autopistas, pero con claros iguales o mayores a 30 metros. Este modelo sufre una modificación dentro de este rango de carreteras cuando los claros en el puente que van a diseñar son menores a 30 metros. En este caso,
las mismas magnitudes de P1, P2 y P3, las ven aquí vectorizadas, se dividen la P2 entre 2 y la P3 entre 3. Vean las distancias que nos pide y la particularidad más importante es que desaparece la carga uniformemente distribuida, que es W. Repito, este modelo IMT 665 aplica para todos los tipos de carretera que discutimos en la lámina anterior y para puentes con claros menores a 30 metros. ¿Cuándo aplica entonces y cómo se configura el modelo IMT 20.5? Este modelo de carga viva vehicular aplica para estructuras que estén dentro de las carreteras tipo D, así como caminos rurales, es decir, de menores especificaciones. Y para el caso de claros mayores o iguales a 15 metros, acá observan el modelo de cargas. Es una carga uniforme de 0.9 toneladas sobre cada metro y una carga P4 y P5 separadas a cada 6 metros, 2.5 toneladas para P4 y 18 toneladas para P5. Repito, aplica para estructuras que estén dentro de carreteras tipo D y caminos rurales o caminos rurales, y este modelo en particular aplica para claros mayores o iguales a 15 metros. Cuando los claros son menores a 15 metros, se ajusta el modelo. Acá tienen los nuevos valores de P4 y P5 y el valor de la carga uniformemente distribuida. Ahí tienen también las distancias. Y repito, aplica para las condiciones de la lámina anterior, pero para puentes con claros menores a 15 metros. Importantísimo, vean la cantidad de segmentación para las diferentes clasificaciones de las carreteras y para los diferentes longitudes o magnitudes de los claros de estas estructuras. Está muy segmentado y muy específico el uso de estas 4 escenarios o 4 posibilidades en función del tipo de estructura que ustedes van a diseñar. Ahora, ¿por qué es fundamental que ustedes apliquen el modelo de cargas sobre los vehículos reales? Lo primero que voy a decir antes de pasar a esa discusión es que si ustedes quisieran calcular, digamos por curiosidad, cuánto es el efecto, por ejemplo, de momento flexionante máximo en un puente o en una viga como la que ven acá simplemente apoyada con un claro L, ustedes tienen 2 posibilidades. Una es que ustedes hagan pasar el tren de cargas o el modelo de cargas que discutimos, el que a ustedes les interese, por la superestructura a través de un modelo y calculen, por supuesto, las famosas líneas de influencia a partir de ese tren de cargas. Y la otra posibilidad es que ustedes ubiquen en la posición más crítica el tren de carga para poder evaluar el efecto máximo, que en este caso podría ser el momento flexionante. ¿Cómo ubicamos la posición específica que va a tener el tren de cargas o el modelo de cargas para poder llegar a obtener los momentos flexionantes máximos, por ejemplo? De una manera muy sencilla. Ubicamos o calculamos la resultante de estos vectores que ven aquí para los diferentes vehículos o para los diferentes modelos y justo en la posición ubicamos la resultante y la posición que tiene esta resultante de fuerzas y la vamos a ubicar, el centro del claro de nuestro puente lo vamos a ubicar justamente a la mitad de la distancia entre la resultante y el vector de carga más cercano. Justo lo que ven aquí en estas 2 imágenes es la posición que tendría el vehículo, por ejemplo, americano HS20 y el vehículo T3S3 en un puente con un claro L, cómo tendrían que posicionar ese tren de carga para poder maximizar el efecto de los momentos flexionantes máximos. Con este ejercicio, justamente, les voy a mostrar en la siguiente lámina y quiero discutir aquí varias cosas que creo que son muy importantes para ustedes, de los efectos que van a generar los diferentes tipos de vehículos o tipos de cargas vivas vehiculares en puentes con diferentes claros. Quiero que pongan toda su atención en este gráfico. Lo que están viendo aquí es el análisis ya resumido. En el eje de las X ven el claro de los diferentes puentes. Imagínense que colocamos los diferentes trenes de carga que están marcados aquí en las curvas en vigas
simplemente apoyadas con claros distintos, desde 6 metros hasta 56, 60 metros. Y en el eje de las Y lo que vemos es el momento flexionante que estos trenes de carga generan. Quiero que observen las diferentes curvas en torno a la distribución de momento flexionante. Pueden observar que para los vehículos americanos HS15 y HS20 van a inducir momentos flexionantes con diferentes claros, siguiendo las curvas que ven acá y que estoy señalando con el cursor. Fíjense por qué es importantísimo que en México y que en cualquier país, digamos, que nos escuche, se respete el modelo de cargas analizado para ese país con las condiciones específicas. Acá lo tienen. Vean el momento o la curva de distribución de momentos flexionantes en función del claro que generan los vehículos americanos. Y fíjense las curvas de los momentos flexionantes con diferentes claros que inducen los tractocamiones más pesados en México. Fíjense bien, el T3S2R4 con 72.5 toneladas es la curva en verde, muy por arriba del HS20, y el T3S2R4 con 77.5 toneladas, todavía mucho más arriba, sí, que el HS20, que es el modelo de carga de referencia en Estados Unidos. ¿Por qué es tan grande la distancia entre estos vehículos de diseño americanos y nuestros vehículos reales en México? Pues por supuesto porque el nivel de carga que tienen es muchísimo mayor y los efectos que generan pues son muy distintos. De aquí es importante resaltar la importancia que tiene usar las configuraciones y la normativa de cada país y no tratar de adoptar los modelos de carga de otros países, como suele ocurrir en el nuestro, con los americanos. Fíjense, y algo todavía más interesante, estoy presentándoles las curvas de los efectos que generan el modelo IMT acá en verde. Fíjense bien, para los claros que ven acá, esta curva en verde representa la distribución de momentos en función del claro que genera el modelo IMT. Vean que existe una distancia importante entre el efecto del modelo y el peso bruto vehicular máximo permitido en México para el T3S2R4. Por supuesto que este es el valor de norma. 77.5 toneladas es lo máximo que en teoría debería de pesar un tractocamión de este tipo. ¿Por qué el modelo IMT diseñado queda todavía por arriba de ese valor? Justamente por los niveles de seguridad que contempla este modelo. Naturalmente, si nosotros hubiésemos graficado la curva del T3S2R4 pero con un peso de 117 o 120 toneladas, pues quedaría mucho más arriba que el modelo IMT. Sin embargo, y repito como lo dije al principio, imagínense lo que sería que los reglamentos contemplaran los valores máximos posibles o los casos extraordinarios que violaran los reglamentos para poder diseñar. ¿Cómo quedarían los diseños estructurales de nuestros sistemas? Naturalmente no es factible y ahí tiramos los dados hablando de las probabilidades y de las incertidumbres. Sin embargo, en esta fotografía es importantísimo que quede claro que si ustedes diseñan un puente o un viaducto usando un vehículo americano, como el HS20, se van a equivocar por mucho respecto a los efectos que generan los vehículos reales con sus pesos máximos por norma en México y por supuesto con el modelo IMT que está en la normativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vean lo que pasa en el caso de la distribución de la fuerza cortante. Se repite el mismo escenario, los vehículos americanos por debajo, los vehículos mexicanos T3S2R4 con sus pesos máximos muy por arriba y de nueva cuenta el modelo IMT cubre el espectro de los pesos máximos y quizá todavía si se viola el peso en algunos tractocamiones por arriba de las 77 toneladas, todavía queda cubierto
justamente con los efectos que induce el modelo IMT. Importantísimo que se piense en ello. No tienen idea de la cantidad de proyectos en los que cuando uno revisa la memoria de cálculo se da cuenta que se usan los vehículos americanos y vean la importancia que tiene el uso y el respeto de una normativa local que obedezca, por supuesto, a las configuraciones propias del país. Quiero mostrarles una fotografía, por último, de cómo están las distribuciones de los vehículos con los que se diseñan nuestros puentes de la Red Federal de Carreteras en México. Este panel o este gráfico que ven aquí surge del análisis de la base de datos de algo que se conoce como Sistema de Puentes de México, conocido como SIPUMEX. Este análisis o esta fotografía es del año 2010 y vean, para los puentes de concreto reforzado de nuestra Red Federal de Carreteras en México, todos los vehículos, el 18% y el 40%, si ustedes suman, el 40%, 40.6 y 40.18, se pueden dar cuenta que más del 80% de los puentes de concreto reforzado fueron diseñados en México con los vehículos HS15 y HS20 que corresponden a la normativa AASHTO americana. Y un pequeño porcentaje con los vehículos T3S2R4 y T3S3. Esto está tomado directamente de los vehículos que se usaron para el diseño de los puentes, repito, de la Red Federal de Carreteras en México, en el sistema de gestión de puentes mexicano. Importante, ¿no? Vean cómo es que la gran mayoría de los puentes fueron diseñados con vehículos americanos. Y si regresamos a la reflexión que teníamos, pues vemos que los efectos están muy por debajo de lo que en realidad induce las cargas reales en México y por supuesto por debajo de nuestro modelo normado de cargas para el diseño de estos sistemas. Vean lo que pasa en los puentes de concreto preesforzado. Los puentes de concreto reforzado pues ya naturalmente son muy pocos, ya no se construyen en México y son los más viejos de nuestro sistema. Pero los puentes de concreto preesforzado son los más nuevos, como se pueden imaginar, en la Red Federal de Carreteras. Fíjense lo que pasa y cómo cambia el escenario. Me gustaría ver en este panel mucho más participación del modelo IMT, que pertenece a la normativa, pero vean que se desplazan los vehículos americanos y lo que vemos es que el 54% más el 16% usan ya los vehículos T3S2R4 y T3S3 para diseñar los puentes de preesfuerzo, de concreto preesforzado. ¿Es un paso importante? Sí, por supuesto. Ya cada vez se usan menos en los últimos años los vehículos americanos, pero es insuficiente. El vehículo o el tren de cargas que deberíamos de estar usando en México, pues por supuesto es el modelo IMT 665 o 20.5 en función de las características y que por supuesto es el que está normado en nuestra normativa SST para los puentes carreteros nuevos. Les dejo y cierro con esta reflexión importantísima para que el día de mañana, si les toca diseñar un puente o un viaducto, contemplen y piensen en el empleo y la utilización de los modelos de carga viva vehicular IMT 665 o 25 que están justamente en nuestra normativa SST. Fundamental, por lo que analizamos, que se usen estos vehículos, que se dejen de usar los vehículos americanos y los vehículos reales o pseudo reales que circulan en nuestras autopistas. Naturalmente, aquí va a haber mucha discusión para los puenteros, hay un vacío normativo, es decir, las normativas SST establecen básicamente el modelo de cargas, algunos criterios iniciales, pero no llegan o no logran el alcance de definir criterios de diseño estructural para los puentes. Y ahí está una discusión importante, creo yo. Tenemos que recurrir a las normativas AASHTO para poder diseñar y para poder tomar decisiones, dado ese vacío de información en torno a la normativa SST en México.
Y la buena noticia es que justamente la MIPTAC, la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres en México, ya trabaja en un manual de diseño práctico, de diseño estructural, para este tipo de estructuras. Y la idea, pues, es justamente generar un marco normativo que modele los criterios de diseño de este tipo de estructuras y que complemente, por supuesto, la normativa SST en términos de criterios. Muy bien, espero sea de su interés este tema. Déjenme aquí sus comentarios acerca de si se dedican al diseño de puentes, qué modelo de carga usan, qué tren de carga usan, si ya habían reflexionado sobre la importancia que tiene el uso de factores, cargas y condiciones inherentes al país desde donde ustedes diseñan. Déjenme por acá sus comentarios, compartan por supuesto el video y denle un like si les gusta. Les agradezco muchísimo su atención y les mando un fuerte y caluroso abrazo. Seguramente están terminando en sus universidades los ciclos escolares, así que todo el éxito del mundo en esos exámenes finales, toda la buena vibra para ustedes si son estudiantes, si son profesores, si son profesionistas. Un fuerte abrazo y por supuesto síganse cuidando en esta pandemia que todavía no termina. Depende de nosotros, recuerden que esto se acabe. Así que con toda responsabilidad a cuidarnos, un fuerte y afectuoso abrazo. Nos vemos muy pronto en nuestra próxima entrega.